Muy bien, muy buenas noches. Gracias por estar presente. Agradeciendo a Dios que nos brinda la oportunidad de estar en este momento y de compartir ya este quinto encuentro del material del módulo 3 de nuestro diplomado en planificación curricular. Aquí estamos y vamos a ver, señores, que ya me escriben en el grupo diciendo, quiero vacaciones. Ya el tiempo de las vacaciones parece que viene por ahí. Todos los plazos se cumplen, este también. Quiero preguntar, porque hay personas que me están escribiendo que no tienen las tareas visibles, pero yo hago la prueba en el modo estudiante y están visibles en este lado. Entonces me gustaría saber cuántas personas de los que están aquí tienen ese inconveniente, que entran a la plataforma y no ven las actividades disponibles. Ok, o sea que todo el que está aquí entra y ve sus actividades disponibles. Entonces, vamos a tener que revisar. Ya escribiré por el grupo de WhatsApp para que esas personas que tienen ese inconveniente, pues, poder verificar directamente qué pasa con esos usuarios. Dándole entonces continuidad a los temas que tratamos, tenemos una pregunta para ustedes en este momento y es, en nuestra sesión anterior, ¿qué logramos? Recuerden que con esta parte tomamos ese hilo conductor, ese seguimiento a los temas y nos conectamos de nuevo con todo eso que estábamos viviendo en nuestra sesión pasada. Entonces es más fácil darle paso a los conocimientos y a las informaciones del día de hoy. Vianelli, por favor. Buenas noches, maestra, compañeros, ¿cómo están? En clases pasadas hablábamos de los elementos de capacidad. Nos orientaba y nos daba ciertos pormenores para que se nos haga más fácil identificar esos elementos de capacidad, además de que también tratábamos de cómo se hacía. Hablábamos de que lo primero que debemos hacer es seleccionar o buscar palabras claves que nos den indicio hacia lo que es el elemento de capacidad. Luego, tomábamos en cuenta el verbo, el objetivo y las condiciones. Y algo particular, que el verbo debe estar en infinitivo. Que sigan mis compañeros. Muchas gracias, Vianelis. ¿Alguien con algo más que decir? Bueno, Vianelis, parece que usted solamente tenía informaciones para compartir con nosotros o habló por todos sus compañeros. Bueno, Lorgieris, adelante. Bien, buenas tardes para usted, maestra, y para todos mis compañeros. Profe, la compañera Viannelli creo que abarcó todo el tema. También usted puso el ejemplo del famoso huevo y estuvimos también analizando algunos puntos de las tareas anteriores y usted nos estuvo aclarando algunas dudas. Creo que ella resumió todo, que en realidad nos centramos mucho en lo que son la descomposición y los elementos que debemos de tomar en cuenta, de cuál es la cantidad misma que debe tener eh, los elementos de capacidad por RA, y nos pasamos el tiempo ahí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Sí. Antes de continuar, entonces,
Voy a pedir apagar los micrófonos o lo voy a silenciar yo directamente por aquí. Ok, así si alguien necesita comentar algo, pues abre el micrófono y habla o levanta la mano, porque teníamos un eco. Entonces eso no permite que las demás personas tampoco puedan escuchar. Bien, entonces lo que decía era que aunque Vianelli y Lorgieri se abarcaron los temas, que si de lo que se presentó alguien tiene alguna duda. Parece que tampoco. No hay duda acerca de eso. Vamos entonces a darle paso a lo de hoy. Vamos a recordar que esta secuencia que estamos llevando se obedece a qué. Vamos a ver, ¿quién recuerda? Estos conocimientos que estamos compartiendo aquí, ¿en qué orden están? ¿Qué presentamos nosotros aquí? Un esquema de un documento y en base a eso estamos trabajando aquí todo lo que tiene que ver con este documento. A ver, ¿quién recuerda? Nuestra planilla de planificación, profe, llevaba el orden de lo que teníamos que ir iniciando, todo para realizar lo que era nuestra planificación anual. Ok, tiene que ver, la planilla está también incluida en ese grupo de documentos. ¿Quién recuerda cuál era el documento exactamente? Tenemos otra manito levantada por aquí. Vamos a ver, Ana Brito. Buenas noches, maestra, compañeros. Estamos trabajando en base a la guía de evaluación y planificación. O sea, todo lo que hemos estado trabajando está contemplado en ese documento. La clase anterior, así. Muy bien. Estamos trabajando, como su nombre lo indica, por la guía de planificación. Dentro de esa guía de planificación, presentamos un esquema de la planificación modular por fase. Y lo que estamos haciendo es desarrollando en esa misma forma continua cuáles son esas diferentes fases y qué conlleva cada una de esas fases. Entonces, ya trabajamos las fases anteriores en nuestra sesión pasada. Estuvimos trabajando con el desglose y la redacción de los elementos de capacidad y hoy, en nuestra quinta sesión, vamos a estar trabajando con la identificación del dominio de los elementos de capacidad. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿dónde más se identifican el dominio, además de en elementos de capacidad, como lo indica aquí? Lorgieris. En el resultado de aprendizaje, profe. Exactamente, en nuestro RA, nuestro resultado de aprendizaje, también nosotros tenemos que identificar ese dominio. Pero, ¿de dónde nosotros podemos plantear nuestros elementos de capacidad? ¿Qué es lo que tomamos en cuenta para presentarlo? No lo piensen mucho, no le den mucha vuelta. Vamos a ver, Vianelli. Tomamos en cuenta, maestra, los criterios de realización y de evaluación. Pero antes de antes de pensar en los criterios de realización y de evaluación, ¿en qué pensamos? ¿Qué hacemos? Carly, tiene la mano levantada. Sí, en la unidad de competencia. En la unidad de competencia, vamos a ver, hicimos un pequeño ejercicio la semana pasada, aquí, donde presentamos incluso el desglose de cuáles son los pasos que se dan para poder establecer cuáles van a ser esos elementos de competencia. Todos los elementos que ustedes han mencionado
están presentes, se relacionan, participan en la elaboración de esos elementos. Pero hay un paso que es el primer paso que damos para iniciar. Vamos a ver, Dionisio, ¿qué es lo que tomamos en cuenta de primero? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, después de haber tenido, buenas noches, perdón, después de tener el resultado de aprendizaje, tenemos que tener ideas clave para poder realizar los elementos de capacidad. Señores, no se pierdan con eso. Así mismo, Dionisio. La primera fuente a partir de donde nosotros podemos deducir cuáles son nuestros elementos de capacidad es nuestro RA. Entonces, lo primero que hacemos con el RA es, desde el mismo RA, es sacar cuáles son esas ideas. Y con cada idea, entonces, ¿qué hacemos? Crear los elementos de capacidad. Vamos creando los elementos de capacidad con cada idea. Pregunto, si tengo mi RA y ese RA tiene 4 criterios de evaluación, ¿cuántos elementos de capacidad yo debo poder plantear? Voy a repetir la pregunta. Tengo un RA y este RA tiene 4 criterios de evaluación. ¿Cuántos elementos de capacidad yo puedo plantear para ese RA? Altagracia Fernández, que tiene, ¿cuál es el primer nombre, Altagracia? Ibelice. Ibelice. Buenas noches. Ibelice, buenas Para mí, 4 elementos de capacidad, profesora. 4 elementos de capacidad. A ver, ¿quién está de acuerdo con Ibelice? Veo que está de acuerdo Biannelis. Entonces tenemos a Profe, dijimos que se iban a crear todos aquellos que fueran necesarios según la complejidad de nuestro resultado de aprendizaje. Excelente. Señores, no pueden llevarse de que si tengo 4 criterios de evaluación, voy a tener 4 elementos de competencia, porque ustedes saben qué va a pasar. Que con los elementos de competencia que nosotros podamos plantear ahora, luego vamos a estar trabajando con las actividades. Entonces, imagínese usted que sea un módulo que solamente tenga 3 RA y que cada RA tenga 4 elementos de competencia. Estas actividades que vamos a diseñar, ¿cómo van a ser? Kilométricas, ¿verdad? Entonces debemos nosotros, por eso es que se les pide a ustedes que lean el RA y tomando en cuenta su experiencia profesional, tu pericia como profesional del área o conocedor del área, que ustedes puedan ir anotando, tomando nota de cuáles son todos aquellos detalles. Por eso decíamos ideas, que plantearan ideas, ¿se acuerdan? Pero es porque a partir de cada uno de esos elementos que ustedes están planteando ahí, que entienden que como profesional ustedes necesitarían para desarrollar la competencia que plantea el RA. Entonces, a partir de ahí, ustedes van a elaborar sus elementos de capacidad. No pueden limitarse. Cuando ustedes vean un RA que tiene 4 criterios de evaluación y solamente tiene 4 elementos de capacidad, hay una situación ahí que no siempre va a ser favorable. No pueden ustedes guiarse solamente de esa parte. Entonces, tienen el RA, de ahí sacan cuáles son las ideas, de cada idea plantean un elemento de capacidad y ustedes vieron en las actividades que estábamos planteando la semana pasada que luego se hacen cruces de información de esos elementos de capacidad que se construyen, lo vamos a comparar con los diferentes criterios que tenemos de evaluación y de realización para que saber que todos se cumplen, ¿de acuerdo?
pero no hay una correspondencia uno a uno entre los criterios de evaluación y los elementos de capacidad. Si lo hacen de esa manera, en muchas oportunidades la planificación no le va a funcionar como ustedes lo necesitan. O sea, tienen que tener eso bastante claro. ¿Estamos hasta ahí? Entendido, profesor. Entendido, muy bien. Esta es una información, mis queridos maestros, que a veces tenemos que repetirnosla varias veces. Recuerden que yo estoy de este lado y en algún momento estuve del lado de ustedes. Y la verdad que a veces en el momento uno dice, oh, pero ¿y por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser ese mismo criterio de evaluación y en base a eso yo voy a trabajar? Cuando estamos en la práctica y estamos realizando las actividades, nos damos cuenta que tenemos que abrir esa información que da el RA acerca de cuál es la competencia o cuáles son las competencias que se deben desarrollar, es lo que realmente nos va a dar la luz en el proceso de qué es todo lo que tenemos que hacer para lograr desarrollar esas competencias en los participantes, en los estudiantes. Y por eso es tan importante poder establecer el nivel de dominio que van a tener cada uno de esos elementos de capacidad. ¿Y de dónde nosotros vamos a buscar ese nivel de dominio? De la taxonomía de Bloom. Ese nombre, señores, ¿desde hace cuánto ustedes lo vienen escuchando? ¿Desde hace cuánto venimos nosotros trabajando con lo que es la taxonomía de Bloom? O por lo menos, ¿desde hace cuánto nos han dicho que debemos trabajar con eso? Entonces, la importancia de entender cuál es la manera de establecer el nivel de dominio correcto en un elemento de capacidad o en el mismo RA, se debe precisamente a que debo de conocer todo lo que necesito para lograr desarrollar las competencias. Bien, entonces tenemos aquí hablando de la taxonomía de Bloom, donde plantea de qué manera se define el nivel de aprendizaje de un elemento de capacidad según la taxonomía de Bloom. Y me gustaría que alguien pueda colaborarme con la lectura de ese texto que está ahí. Gracias, Dilenia. Taxonomía de Bloom. ¿De qué manera se define el nivel de aprendizaje de un elemento de capacidad según la taxonomía de Bloom? La taxonomía se basa en la idea de que las operaciones cognitivas pueden clasificarse en 6 niveles de complejidad creciente. Estos niveles taxonómicos nacen del trabajo del psicólogo, pedagogo y doctor en educación Benjamin X. Bloom en el 1913 al 1999. Lo que tiene de taxonómico este modelo de jerarquización de Bloom es que cada categoría depende de la capacidad del estudiante para desempeñarse en el nivel o los niveles precedentes. Excelente, muchas gracias, Dilenia. Entonces, fíjense que estamos hablando de eso hace rato. Ya Bloom en el 1999 no estaba y nosotros estamos en el 2023 y estamos guiándonos todavía de ese proceso que en ese momento él designó. Dice aquí que, en fin, lo que esa taxonomía realmente quiere hacer debe abarcar los diferentes saberes. Ya el otro día estuvimos especificando que cuando estamos trabajando con los elementos de capacidad,
debe de contemplar el saber hacer y el saber ser. ¿Lo recuerdan? Bien, entonces aquí hablamos de nuevo que esa taxonomía abarca los diferentes saberes y establece niveles para los aspectos también, oigan bien, los cognitivos, psicomotor y afectivo. Entonces, los especialistas que hacen los diseños curriculares, cuando estructuran los resultados de aprendizajes, también deben saber redactar esos elementos de capacidad a partir de lo que se quiere que los estudiantes aprendan. Vamos a ver por qué. Recuerdan que los resultados de aprendizaje vienen ¿de dónde? ¿Quién lo plantea? ¿Quién lo diseña? Los resultados de aprendizaje. La malla curricular. La malla curricular. Sí, exacto. Viene el módulo y el módulo trae, cada módulo trae especificado cuáles son esos diferentes RA que ya vienen propios de ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos diciendo? Que a partir del RA vamos a generar los elementos de capacidad, pero ¿quiénes generan los elementos de capacidad? Yo necesito que lo digan para que ustedes se lo crean, para que en su cabeza esta estructura queda hecha, porque miren, a veces se nos hace así como un sancocho cuando estamos mencionando los criterios de evaluación, criterios de realización, elementos de capacidad, resultados de aprendizaje, y necesitamos decirlo, expresarlo, sentirlo, para que cuando estemos trabajando con eso, sintamos realmente que nos hemos apropiado de ese contenido, que lo manejamos, que lo sabemos, que lo entendemos ante todo. A partir de los RA, ¿no fue que te dijo ahorita? Exactamente, usted toma el RA y lo desglosa. Y lo desglosa. Lo desglosa convirtiéndolo en ideas. Y esas ideas lo va a llevar a elementos de capacidad. Perdón, profe, entonces por eso es que estamos empezando de atrás para adelante. ¿Por qué usted dice de atrás para adelante, mi amor? Porque hablamos de los RA y estamos comiendo para atrás, como empezando desde el principio y terminamos en el elemento de capacidad. Por ahí que se empieza, ¿no? Exacto, exactamente. Necesitamos que ustedes entiendan. Y esto que le voy a decir ahora, creo que le va a poner el punto sobre el I. El RA, que ya dijimos que está en el currículum, que viene en la malla curricular, que nosotros no podemos cambiarlo, los docentes, tiene un verbo y tiene un nivel de dominio. Entonces, desglosamos el RA en ideas y lo convertimos ¿en qué? ¿En unidades de qué? ¿En qué vamos en elementos de qué lo convertimos? Elementos de capacidad. Ustedes no me están cayendo en los ganchos, tienen que responder rápido para que caigan en los ganchos. Ok. Entonces, cada uno de esos elementos de capacidad también tiene un verbo. Y ese verbo también tiene un nivel de dominio. Entonces, ¿qué pasa entre el verbo que vamos a utilizar en esos elementos de capacidad y el verbo que tiene el resultado de aprendizaje? ¿Cuál es la relación que hay entre esos dos verbos? Profe, que el nivel de dominio de los elementos de capacidad debe ser menor que el nivel de dominio del RA. Vamos a ver, debe ser menor. Gracias, Logieri, pero me gustaría ahora saber si todos consideran que debe ser menor. Menor o igual, nunca debe superarlo. Nunca debe superarlo, pero siempre debe hacer ¿qué? Alcanzarlo. Debe estar en escala, de menor a mayor. Alcanzarlo. Debe alcanzarlo. Miren, en entender esto que estamos estableciendo ahora, que estamos socializando ahora, es importantísimo para que ustedes puedan luego desarrollar esos elementos de capacidad, o mejor dicho, desarrollarlo no, diseñarlos.
Diseñar esos elementos de capacidad de manera apropiada. Cuando tenemos un RA que tiene un verbo y ese verbo tiene un nivel de dominio establecido en la taxonomía de Bloom, los diferentes elementos de capacidad que vayamos a diseñar también van a tener niveles en sus verbos. Esos niveles deben de ser menor o igual. Si no hay, si en las actividades que vamos a realizar no logramos alcanzar el nivel de dominio del RA, entonces, señores, no estamos desarrollando la competencia que especifica este resultado de aprendizaje. ¿Me entienden? Y ahí es donde radica la importancia de cuando estamos estableciendo los niveles de dominio. No es el simple hecho de escribir un verbo y que ese verbo está en infinitivo. No, es que ese verbo que se utilice ahí esté dentro o al mismo nivel de lo que está la competencia que vamos a desarrollar en el RA. Claro que sabemos que por lógica casi siempre pasa que ese verbo que va a estar parejo, que va a estar al mismo nivel del RA, ya casi siempre para las actividades finales o para los últimos elementos de capacidad. Me gustaría saber si eso realmente si lo expliqué de manera clara y alguien me lo puede plantear con sus palabras. Ok, entonces si nadie me responde, quiere decir que no lo expliqué tan claro y que no se entendió. Vianelis. Bien, maestra, si no malentendí, lo que usted dijo es que el nivel de dominio de los elementos de capacidad no deben superar el RA, debe igualarlo o ser menor. Y ya en el punto en que se igualan es cuando planteamos nuestros últimos elementos de capacidad. Excelente. Así es, Pianelli. Eso, claro, no es una camisa de fuerza porque toda regla tiene excepción. Lo que no va a ser una excepción en este caso es que lo supere el nivel de capacidad. Me refiero al orden en el que se desarrollan los enunciados, los elementos de capacidad, porque a veces pasa que se logra alcanzar el nivel del RA en una actividad que no necesariamente sea la última. ¿De acuerdo? Que después de esta actividad que realmente alcanzó el RA, pueden haber otras actividades, pero nunca va a estar al inicio. Bien, vamos entonces a continuar con las informaciones que están aquí. Nos dice que esa taxonomía tiene una estructura, una jerarquía, ¿verdad? Que es una jerarquía con diferentes niveles que va, como es normal, desde el más simple al más complejo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, nosotros los docentes estamos trabajando los programas de aula, no podemos pasar por alto esos niveles. Y las diferentes actividades deben ir avanzando de nivel en nivel hasta conseguir lo más alto. Ya está claro que eso no es una camisa de fuerza. Lorgieris. Profe, a ver si yo estoy clara. Usted acaba de explicar que en la medida que yo voy planificando mis actividades, vamos a suponer que mi RA tiene un nivel de dominio de aplicación. Luego que yo hago mis actividades y vamos a decir, hago una actividad que me alcance el RA. Después que yo realizo esa actividad, entonces yo puedo hacer otras actividades después de haber alcanzado el RA con menor nivel. Sí, eso se puede, pero es que eso va a depender realmente de lo que tú quieras hacer. Porque tú puedes alcanzar el nivel del RA y preparar el ambiente, por ejemplo, para el próximo RA. ¿De acuerdo? O sea que eso
Eso depende mucho de cómo tú plantees las diferentes actividades, pero lo más normal es que vayamos del nivel más bajo al nivel más alto. Por eso hablamos de pensamiento de orden inferior a pensamiento de orden superior. ¿De acuerdo? Esto es lo normal. Lo que quiero que quede claro que en algún momento puede haber un RA, un elemento de capacidad, una actividad que no necesariamente, o sea, ya usted alcanzó su competencia de RA y puede haber una con un nivel más bajito. Bien, continuamos entonces en esta parte. Dice que esta taxonomía posee una estructura, ahí está repitiendo prácticamente lo que vimos ahorita. Y sí, en esta parte de que cuando estamos diseñando todos estos resultados de aprendizaje, o sea, los resultados de aprendizaje o los elementos de capacidad, es importante utilizar verbos activos y, si es posible, que incluyan una indicación del nivel esperado. Bien, entonces, ustedes van a ver en el proceso, cuando estemos haciendo este desglose, algunos detallitos que le podrán estar llamando la atención. Por ejemplo, aquí está una parte de la tabla de verbos cognitivos de la taxonomía de Bloom. Y vamos a recordar cuáles son esos niveles a lo que se refiere la taxonomía. Entonces, fíjense que habla de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a comenzar primero con información, ¿verdad? ¿Qué persigue cada nivel? Entonces, cuando hablamos de que el estudiante conoce, de que tiene conocimiento de algo, se refiere a que ese estudiante puede recordar. Si lo recuerda es porque cuando lo ve o cuando lo escucha, puede darse cuenta de que conoce eso. Por eso hablamos de reconocer la información o ideas, además de principios aproximadamente en la misma forma en que lo aprendió. O sea, mientras más parecido es el contexto y la información a cuando el estudiante aprendió esa información o ese conocimiento, más fácil lo va a poder recordar, más fácil lo va a poder reconocer. Entonces, ¿cuáles verbos entran dentro de esa categoría que se establece ahí? Se habla del verbo citar, decir, perdón, definir, describir, duplicar, encontrar, enumerar, etcétera, etcétera. Todos los verbos que están ahí, enunciar, examinar, identificar, ahí están. Todos esos verbos que están ahí estarían cumpliendo con lo que es el nivel 1, que es aquel nivel que lleva a que el estudiante luego pueda recordar o reconocer lo que aprendió. El segundo nivel habla de la comprensión. O sea, conozco, pero además de que yo conozco, puedo también interpretar, dice aquí, información en base al conocimiento previo. O sea, tengo una información y no solamente la voy a repetir, sino que puedo un poquito más allá tratar de entender algunos aspectos de eso que conozco. Entonces, esos verbos que están ahí, fíjense que habla de asociar, cuando puedo relacionar objetos o aspectos diferentes, cambiar, clarificar, clasificar, todos estos verbos que están ahí. Recordarle a ustedes que esta tabla de verbos siempre es importante tenerla a mano.
como un material de consulta. No es necesario querer hacer el esfuerzo de aprendernos eso que está ahí, ¿de acuerdo? Sino, eso es un material que lo podemos tener disponible. El tercer nivel de aplicación, o sea, ya conozco y comprendo, pero además de eso, puedo hacer algo más con que simplemente reconocerlo y poder explicarlo porque lo comprendo. Lo puedo aplicar, puedo usar esa información para generar algo o para realizar una tarea. Los verbos, adaptar, aplicar, bosquejar, calcular, cambiar, completar y todos los demás verbos que están aquí. Observen que en esa lista esos verbos están organizados en orden alfabética para que sea más fácil poder encontrarlo cuando lo estamos buscando. Análisis. Si ya cumplí con todo lo que dice de manera anterior, conozco, comprendo, lo aplico, entonces estoy en capacidad de comparar eso que hago con otras actividades o con otras herramientas, con otros equipos y pensar si puedo hacer cosas nuevas con ellos o si puedo hacerle cambios, etcétera. Y aquí está la lista de verbos: analizar, calcular, categorizar, clasificar, etcétera. Todo lo que están ahí. Quinto nivel, síntesis. Si puedo analizar, entonces cuando lo que voy a hacer es luego que voy a poder combinar de esas ideas que tengo ahí y puedo o generar un producto nuevo o tener recomendaciones para cambios, por ejemplo. Y dentro de esos verbos vamos a tener la lista de verbos que está aquí: argumentar, categorizar, combinar, componer, construir, etc. Por último, el nivel de evaluación. Tengo una mano levantada. Vamos a ver, ¿quién es? No lo veía. Judy. Dígame, Judy. Sí, buenas. Maestra, tengo entendido, o sea, lo que he podido porque soy nueva y estoy ahora es como cogiendo el piso. Tengo entendido que para la parte, o sea, en la que estamos, que es para Politécnico, solo llega hasta el nivel 3. ¿Es cierto? Hay dos aspectos que no podemos confundir. Estamos hablando aquí de los niveles de dominio. Realmente llegamos hasta el análisis. El nivel 3 se refiere a lo que le llamamos el nivel de cualificación. ¿De acuerdo? Que es el que agregamos entonces arriba en el encabezado cuando estamos trabajando. Ok, porque me habían, lo que me habían enseñado anteriormente me decían que no todos los, por ejemplo, los módulos solo llegan al nivel 3, por eso le hacía la pregunta, pero gracias, maestra. Sí. En el nivel de cualificación llegan al nivel 3, tienes razón, pero para esta parte nosotros en el contexto que estamos trabajando con los estudiantes podemos llegar hasta el 4, que es en la parte del análisis. Ya a la parte de la síntesis y de la evaluación ya es más difícil porque las condiciones no están todavía dadas para eso. Pero gracias por preguntar, porque es interesante siempre aclarar esa parte. Bien. Gracias a usted por la aclaración. Ok, entonces decíamos que ya en la síntesis podíamos ya combinar ideas de algo nuevo. Aquí está el grupo de verbos y evaluación, que ya es cuando no solamente puedo recomendar algo nuevo, es cuando yo puedo verificar si lo que se está haciendo está correcto o no, porque tengo los criterios para poder hacerlo. Entonces, aquí tenemos esta lista de verbos que están aquí. Es muy probable que todos, absolutamente todos, hayan visto esta lista de verbos que están aquí y que lo hayan utilizado también. Entonces,
Importante compartir también que tenemos los verbos afectivos y los verbos psicomotor, que nos van a ayudar también. ¿Para qué nos ayudarían estos verbos? ¿Qué nosotros vamos a plantear con estos verbos? Vamos a leerlo, a leer algunos de ellos. Y luego ustedes me van a decir en sus elementos de capacidad, ¿qué lugar ocuparían algunos de estos verbos? Entonces, tenemos en los afectivos aceptar, acoger, actuar, adherirse, apoyar, apreciar, asistir, combinar, compartir y todo lo que están ahí. En el listado de los verbos psicomotor, adaptar, administrar, agarrar, aliviar. Tenemos una mano levantada. Y Belice. Dígame, Belice. Cuando los estudiantes trabajan en equipo, en grupo. Cuando trabajan en equipo, pero hay de esos enunciados que nosotros debemos diseñar, esos elementos de capacidad realmente en esta ocasión que nosotros debemos diseñar. Mencionamos el otro día que hay que diseñar, aunque sea uno de esos tipos de elementos de capacidad por RA. ¿Cuál será ese tipo de elementos de capacidad? Y utilizamos estos verbos. Ahí me perdí, profe. Ok. Tenemos 3 tipos de contenidos en nuestra malla curricular. ¿Cuáles son? Tengo una manito, vamos a ver quién es, que no la veo por aquí. Bueno, está Carrie, Lorgieris y Vianelli. Y antes está Gracie, perdón. Antes de Carrie estaba Gracie. Perdón. Es un poquito como ronca. Pero Gracie se me fue. Entonces, pues, Gracie, si está ahí, el espacio es suyo. Porque usted estaba de primero realmente. Sí, yo bajé la mano, como mencionaron otro grupo, yo no me vieron. Los actitudinales. Exactamente, en la parte actitudinal. Recuerden, ¿qué debemos hacer con la parte actitudinal cuando estamos diseñando nuestros elementos de capacidad? ¿Cuáles son las diferentes maneras que tenemos de plantear esa parte actitudinal al momento de estar trabajando los elementos de capacidad? Lo dijimos la sesión pasada. A ver, ¿quién recuerda? ¿A Lorgieris? Profe, si no mal recuerdo, creo que en la parte de la condición podemos agregar la parte actitudinal. Ok, en la condición, ¿qué más? ¿Qué más dijimos de esa parte actitudinal? Vamos a recordar, porque dijimos cosas interesantes. Yo no quiero repetirlas sin que ustedes me den por lo menos una pista, un chivito. Vamos a ver, Judy tenía la mano levantada. Parece que Hola, maestra. Sí. Vamos a ver si entendí bien esa parte. Usted había dicho que un elemento de capacidad podría estar compuesto solo por la parte actitudinal, parece. Ok, va por ahí, Okay. Va por ahí. Señores, ya Judy ha dado la primera pista. ¿Quién la ayuda? A ver. ¿En qué momento nosotros debemos agregar la parte actitudinal y cómo debemos hacerlo? Ok. No me digan ustedes que se les ha olvidado esa parte. Bueno, me voy a ver en la obligación de tener que decírselo. Profe, suerte, lo que nos guayamos todos. Sí, ya veo que sí.
Miren, cuando estamos planteando los elementos de capacidad, podemos agregarle la parte actitudinal a cada elemento de capacidad, pero no es necesario hacerlo. Lo que sí es necesario es que si no lo hacemos en los diferentes elementos de capacidad, debemos diseñar por lo menos uno que sea actitudinal. Lo que tiene sí es que estar presente en cada RA esa parte actitudinal que debe de ir junto con la competencia. ¿Recuerdan la frase que compartimos la semana pasada? ¿La recuerdan? Yo los voy a ayudar. Ay, no, pero vamos a tener, ustedes se me están yendo, después que terminamos de aquí, se me están yendo a pasear y se me están olvidando de todo. Vamos a ver, miren aquí la frase. Educar a una persona en la mente, pero no en la moral, es educar una amenaza para la sociedad. Y eso precisamente, en base a eso, fue que hablamos nosotros de la parte actitudinal en esta vez pasada que estuvimos compartiendo la información. Bien, entonces ya está claro esa parte. Está claro, ¿verdad que sí? ¿Se entiende? Exacto, envíen las manitos por lo menos para yo saber. Recuerden que el que está de este lado, cuando estamos trabajando con videoconferencia y tenemos las cámaras apagadas, a veces entendemos, señores, que estamos solos. Y ustedes son docentes, ustedes saben lo que se siente cuando uno está dando clases solo, ¿verdad? Así que demuéstrenme siempre que están ahí, que nos estamos haciendo compañía mutua, el uno al otro. Exacta, así mismo, muy bien. Ok, entonces vamos a continuar con la parte ya de esta parte de la taxonomía de Bloom, para que puedan ustedes tener ya esa información completa. Bien, ya vimos los listados de los verbos afectivos y psicomotor. Ahora vamos a hablar acerca de un cambio que se hizo a partir del año 2001. ¿Estaba Bloom en el 2001? No, te dijo que no. No llegó hasta el 1999. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que Bloom tuvo un alumno, David Reading Crowton, un apellido ahí medio extraño. Entonces, fue su alumno primero y estuvo trabajando también con Lorin Anderson y analizando esta taxonomía que Bloom había hecho ya en aquel tiempo, hicieron algunos cambios que fueron aceptados y fueron publicados entonces como la taxonomía Bloom Anderson Craft del 2001. ¿Cuáles fueron esos cambios que se hicieron, esos ajustes? Primero, se analizó lo que era el nivel de conocimiento. Aquí se plantea cómo se citaba ese nivel en el 1956, cuando la taxonomía de Bloom, y cómo se cita para el 2001. En vez de conocimiento, que se citaba que al recordar o recuperar material previamente aprendido, entonces, permítanme darle entrada a alguien que quiere unirse. Ok, entonces en el 2001 vamos a hablar de recordar. Ya se está utilizando esta parte, recordar, que nos referimos a reconocer o recordar conocimientos de la memoria. Recordar es cuando la memoria se utiliza para producir definiciones, hechos o listas, o recitar o recuperar material. Entonces, válido, en vez de escribir conocimiento, como es probable que ustedes tengan las instrucciones,
de que si es el nivel 1 le ponemos conocimiento, ya es válido que utilicemos recordar. El nivel 2, en el 1956, como comprensión, la capacidad de captar o construir significado a partir del material, ahora será comprender. Construir significado a partir de diferentes tipos de funciones, escritos o gráficos de actividades, como interpretar los mensajes, poniendo clasificaciones, resumen, inferir, comparar y explicar. Y el nivel 3 de aplicación ahora va a aplicar. ¿Qué diferencia ven ustedes entre los nombres de la taxonomía en el 1956 y la del 2001? ¿Qué diferencia pueden observar? A ver, vamos a ver quién es que tiene la mano levantada. Judy. Bueno, a lo que veo es como la parte del verbo. Vamos a decir el verbo, o sea, dice conocimiento, recordar, comprensión, comprender. Entonces lo que cambia es como la manera vamos a de la conjugación. De escribir exactamente esa. Muy bien, lo que pasa que en este planteamiento del 1956 se hacía a base del sustantivo y ahora se hace a base del verbo. Muy bien. Esta es la otra parte de análisis, se fue a analizar. De síntesis se fue a evaluar y de evaluar se fue a crear. Ese fue un cambio que se ha hecho. Entonces, más o menos aquí tenemos una gráfica. Todo esto, señores, ustedes lo tienen en su guía, ¿eh? ¿De acuerdo? Para que cuando necesiten refrescar cualquier detallito de eso, puedan irse a la guía y puedan verlo. Hay ejemplos, yo les voy a mostrar algunos, hay desarrollados que le pueden servir de guía a ustedes para saber cómo ustedes van a plantear, cómo van a diseñar sus elementos de capacidad, cómo van a establecer los niveles de dominio de manera correcta, etcétera, etcétera. Entonces aquí se ve los dos grupos de niveles, en este caso el de Bloom del 56, fíjese que indica que están como sustantivo, mientras que en el 2001 ya estamos planteando directamente los verbos. Y también hace referencia a que hubo un cambio aquí, a donde el crear y el evaluar cambiaron de puesto con evaluación y síntesis. Eso ya en los pensamientos de orden superior. Muy bien. Entonces, como información acerca de lo que es esta taxonomía, esta es la información que tenemos. Hay otras taxonomías. Por ahí andaba la de Tobón, no sé si ustedes se la han escuchado, pero realmente estamos trabajando con esta taxonomía y con esta es que se van a desarrollar las diferentes actividades que vamos a hacer. Para nuestra próxima clase, no es que estamos terminando, que todavía no estamos en tiempo. Para nuestra próxima clase, que ya yo voy a haber avanzado un poco más con las correcciones, con la parte de las actividades, voy a presentarles de las producciones de ustedes, como hicimos el otro día, con unas actividades. De las producciones de ustedes, vamos a tomar algunas, las puedo tomar al azar o puedo tomar dependiendo de cómo estén las de ustedes, para que hagamos el ejercicio aquí de verificar lo que ustedes han hecho en el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces,
Se lo digo con anticipación. Yo sé que son trabajos que han hecho cada uno, pero el propósito de este ejercicio es que podamos aquí mismo verificar realmente si hay que hacer algún tipo de ajuste, que todos puedan participar. ¿Por qué? Porque hemos hablado de los diferentes pasos, de lo que hay que tomar en cuenta, pero muchas veces se dan situaciones, o sea, como condiciones específicas de algunos casos, y que probablemente no se hayan planteado porque son o casos únicos o que a alguien se le ocurrió en algún momento hacerlo de esa manera porque pensó que no iba a causar ningún efecto, o sea, que no le iba a afectar y sí realmente le afecta. Entonces lo digo porque vamos a estar tomando algunos de esos ejemplos de los mismos trabajos que ustedes han realizado. Porque les voy a presentar, me voy a ir a la guía y voy a presentar de los ejemplos que ya están hechos y esos siempre van a estar bien, a menos que a propósito, ¿verdad? No se haga tipo error para mostrarle a ustedes qué se debe de hacer y qué no. ¿Verdad que sí? Entonces voy a dejar de presentar esta partecita para irme a la guía a presentar. Bien, aquí tenemos de la guía. En la guía incluso fíjense cómo hace referencia al número de la fase que estamos trabajando. Recuerden que al principio le estaba preguntando acerca de esa secuencia que llevamos, que de que no guiamos, que cómo lo hacemos. Entonces, aquí le indica a ustedes claramente que nos estamos guiando de ese proceso de planificación que llevamos. Entonces, fíjense, aquí hay ejemplos de lo que es la guía. Espérense un momentito que se fue. Aquí, ok. Fíjense, esta lista que tenemos aquí, donde tenemos el resultado de aprendizaje y los elementos de capacidad, es esta que te habíamos presentado antes con la construcción de los elementos de capacidad. O sea, este es el ejemplo, uno de los ejemplos que tiene la guía y que lo ha ido desarrollando desde el principio. Para ese mismo ejemplo fue que hicimos el listado de las ideas que están aquí. ¿Lo recuerdan? Es este mismo, ustedes lo pueden utilizar como guía cuando ustedes estén trabajando. Eso está en la página, déjame ver qué página es. La página 24, este ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, miren cómo ya tenemos los niveles de dominio de la taxonomía. En este caso, está utilizando el planteamiento de la taxonomía como sustantivo. Pero ahora ustedes ya actualizando, es importante que, o es bueno, mejor dicho, que utilicen ya la taxonomía, la del 2000. Claro, si utilizan esto, cuando vayan a entregar su trabajo, no va a estar mal. O sea, se le va a calificar como bueno. Pero si vamos avanzando en esa parte, pues es bueno que ya uno vaya tomando todo lo que son las nuevas ideas que hay. Entonces, fíjense cómo están los planteamientos aquí. Ya agregando cada dominio. Yo quiero mostrarle a ustedes aquí en esta tablita que está aquí. Esto es para hacer una especie de ejercicio, una actividad donde se toma como referencia la tabla del ejercicio anterior y luego de tener ya la información que hemos trabajado hoy de la taxonomía, entonces colocar al lado de cada elemento de capacidad el nivel del verbo utilizado.
Esto es una actividad como tal. En la semana pasada estuvimos planteando actividades hasta la actividad 10. Quiero refrescar un poquito de esa parte también. Vamos a ver. Hay unas actividades que no habíamos llegado hasta ahí, que debo de hacerla visible para que ustedes la puedan ver, porque debemos trabajar con ella. Recordando que en este módulo esa planificación debe quedar desarrollada, entonces debemos guiarnos de ahí. Bien, entonces quiero hacerles referencia a estas actividades y se la voy a compartir en pantalla para que la revisemos de nuevo, a pesar de que la mencionamos en la clase pasada. Pero ahora, con lo que hemos trabajado hoy, entonces ustedes van a tener más elementos para trabajarla. Bien, entonces vamos a mencionar, hablamos esta vez de la actividad 7, de glose de los REA en elementos de capacidad. Esa entiendo que quedó clara, y si acaso le había quedado alguna duda de eso, yo me imagino que con lo que estuvimos trabajando hoy, ¿verdad? Pues han terminado de aclarar. De no ser así, por favor, me preguntan. Recuerden que estas actividades son secuencias. Si en el camino algo no quedó muy claro, pues puede afectar a todo el resto. La actividad 8, que habla de asignar el nivel taxonómico de los RA y de los elementos de capacidad. También ya con la información de hoy, ustedes van a poder revisar mejor esa asignación que está ahí. Le pide que cree un documento con el resultado de aprendizaje. Van a colocar los elementos de capacidad en una columna y en la siguiente el nivel de dominio. ¿Se le parece familiar esa tabla a algo que hayamos visto hoy? Dionisio. Sí, buenas noches. Sí, se ve familiar porque ya vimos anteriormente la tabla que usted mostraba en la guía, que está ahí también. Exactamente, Dionisio. Entonces, esa es la idea. Ahí ustedes tienen una sugerencia de cómo pueden organizarlo. Al final, lo que va a importar es el contenido, y mientras más claro esté, mejor. Pero ahí tienen una manera, una vista de cómo ustedes pueden organizar esa actividad. Recuerden que le pide que esté en letra Arial y tamaño 2. La número 9, que es la que vamos a analizar, la pertinencia de los elementos de capacidad. ¿A qué se refiere esta parte de pertinencia? Entonces, y recordar también que esta es por equipo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es verificar que los elementos de capacidad son, dice aquí, pertinentes en cantidad y composición. ¿Cuántos elementos de capacidad podemos diseñar o debemos o podemos diseñar en un RA? Es una pregunta para que alguien la responda, sin pensarlo mucho. Maestra, según las ideas claves que tenemos. Exactamente, muy bien, muy bien. Según las ideas que hayan y según todas las necesarias para que se desarrollen las actividades y se logren las competencias. Muy bien. Entonces van a verificar si son pertinentes, a eso se refiere. También van a verificar el nivel del dominio que sea adecuado. ¿Cuándo el nivel del dominio del RA es adecuado? A ver, esa yo no la había preguntado hoy.
aunque a ustedes les parezca que sí. La pregunta es, ¿cuándo sabemos que el nivel de dominio del RA es adecuado? Piensen un poquito. Ya es tiempo suficiente para pensar. ¿Quién me dice? ¿Y Belice? Muy bien. Adivinando yo, profesor. Cuando el elemento de capacidad está realizado. ¿Cómo fue? Vamos a No ver. sé. Cuando el elemento de capacidad está realizado. Cuando ya tenemos el elemento de capacidad. No, ahí estaríamos diciendo que el nivel del elemento de capacidad es el apropiado, en este caso que usted dice, pero la pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros que el nivel de dominio del RA es el adecuado? A ver, tengo todavía personas que quieren entrar. Vamos a ver. Antonio, alguien con la mano levantada. ¿Quién tiene la mano levantada? Porque no lo veo aquí. Evarista. Adelante, Evarista. No sé si es así, maestra, pero cuando el verbo está en infinitivo. Bueno, el verbo debe estar en infinitivo. Esa es una característica que debe tener el verbo, en este caso. Sí. Ok. Judy. ¿Es Judy o Judy? Porque yo a veces digo Judy, a veces Judy. Judy. Okay. Yo creo que pero ya la levanté y la bajé de nada, pero te ve mucho. Lo que pasa, fíjate, a veces no estoy mirando quién tiene la mano levantada, pero me ha tocado la suerte contigo de que cada vez que tú la pones, estoy mirando ahí donde se indica. Bueno, maestra, me corrige si no es así. No es cuando este no es igual o menor al dominio del RA. Es el nivel del RA que estamos diciendo. Ah, el nivel del RA. Sí. Estoy aquí en el segundo punto donde dice, en segundo lugar, verificar si el dominio del RA es el adecuado. No sé. Ok, bien. Realmente está más cerca la respuesta de Ibelice, pero Dionisio levantó la mano. Dígame, Dionisio. Sí, nosotros podemos darnos cuenta que el nivel de dominio es el adecuado del resultado de aprendizaje cuando nos fijamos en el verbo que tiene el resultado de aprendizaje, y a través de ese verbo podemos hacer que los elementos de capacidad resuelvan o den respuesta al resultado de aprendizaje. Bien, bien, vamos por ahí, por esa línea. Estamos bien. Miren, tenemos en el módulo completo, vamos a tener, primero, tenemos que satisfacer el desarrollo de las competencias que nosotros tenemos en nuestra unidad de competencia del módulo, que es el principal, de ahí se desprende todo. Después vamos a tener ese desarrollo de competencia por RA. Y después entonces lo vamos a tener ya establecido en los diferentes elementos de capacidad. Es difícil, o sea, que no se vaya a corresponder el resultado de aprendizaje con la unidad de competencia porque es algo que ya viene desarrollado, ¿verdad que sí? Pero debemos nosotros como de poder establecer esta relación que hay entre todos los verbos que nosotros estamos utilizando en la parte del módulo completo. Pero cuando estamos trabajando solamente con el RA, vamos a tomar en cuenta el verbo, vamos a observar algo importante que no hemos observado y que se lo voy a mostrar ahora para saber entonces
que ese RA está adecuado, el nivel de dominio del RA está adecuado. Entonces voy a quitar esto y le voy a presentar de nuevo una imagen que está por aquí. Que a propósito yo marqué con colores. Señor, y nadie me preguntó que por qué estaba marcado. No son curiosos ustedes. Tienen que tener curiosidad. Miren, ustedes ven que aquí tenemos el nivel 2 y tenemos, ¿qué verbo está en amarillo? Interpretar, que está en ambos niveles. Pero ¿qué pasa en el nivel 3? ¿A quién tenemos también aquí? Interpretar también. Ok. Entonces, aquí tenemos en azul. Ay, miren, y miren quién está aquí en el nivel 6. Determinar y determinar, y el nivel 6 tenemos que interpretarlo otra vez. Ah, exactamente. Entonces ustedes me dirán, o yo le voy a preguntar a ustedes, ¿cómo el verbo interpretar lo podemos tener en el nivel 2, en el nivel 3 y en el nivel 6? Y cómo el verbo determinar lo podemos tener en el 4 y en el 6. Y si ustedes se ponen a observar, van a encontrar que hay otros verbos que se repiten en los diferentes niveles. Entonces yo le pregunto ahora a ustedes, ¿por qué? Y eso está relacionado con la pregunta que tenemos acerca del nivel del RA. ¿Por qué esos verbos se pueden repetir? Y realmente, ¿a cuál de los niveles es que va a pertenecer? Entonces, ¿cómo vamos a saber si ese verbo, ese nivel de dominio que está establecido en ese RA es correcto? Esa yo no se la quiero decir tan fácil, esa yo quiero que ustedes saquen de abajo y que socialicemos aquí. A ver, Altagracia, dígame. Porque se repite en los 3 niveles. ¿Pero por qué? Pues se está repitiendo en los niveles. Pero ¿cómo sabemos realmente, cómo usted puede, si tuviera el verbo interpretar en un elemento de capacidad, por ejemplo, o en un RA, ¿cómo usted sabe al nivel de establecer el dominio si va a ser de comprensión, si va a ser de aplicación o si va a ser de evaluación? ¿Cómo usted sabe eso? Jenny. Profe. Dígame. Pero ejemplo, a ver si no estoy perdida, pero nos damos cuenta del dominio de la taxonomía de Bloom, ¿no es? Sí, mi amor, pero si el verbo es interpretar. Ajá. Y cuando tú vienes a la taxonomía de Bloom, tú encuentras que eso está en el nivel 2. Pero sigue leyendo y encuentra que está en el nivel 3 también, ese verbo. Pero sigue leyendo aquí y encuentra que está en el nivel 6. Ah, ya, yo sé, sí, pero eso me ha pasado otras veces, profe, que el mismo verbo se encuentra en diferentes niveles. ¿Y qué usted hace cuando le pasa ese caso? Voy al mandato, más o menos, e investigo por dónde va la pregunta y me adapto a las que esté más adaptada. Ejemplo, si me está diciendo que está identificando, no lo llevo a aplicación todavía porque estábamos en el proceso, digo yo, definiendo. Entonces, más o menos por ahí es que yo me ubico. A ver, ¿quién quiere continuar con esta parte? Tengo 3 manos levantadas, me dice aquí Yolaimi, Viannelli y después Barista. Dígame, Yolaimi. Bueno, maestra, yo creo que es dependiendo de la condición, porque si yo lo que voy a algo teórico, voy a usarlo en comprensión. Pero si yo quiero que los estudiantes interpreten algo que fue algo práctico, ahí yo lo usaría en aplicación. Ok, muy bien. ¿Quién está de acuerdo?
Bueno, veo que Vianelli, que estaba esperando, está de acuerdo, y Evarista también. Lo que quiere decir que la participación de ustedes, que veo que Vianelli sigue con la mano levantada, y bueno, Evarista, Vianelli la bajó la mano. Dígame, Evarista. Pero también yo pienso que a través de los elementos de capacitación usted se da cuenta de qué nivel. Pero ¿cómo te das cuenta? Señores. Maestra. Dígame, Vianelli. Como por donde iba mi compañera Yolaimi, todo depende del objeto, todo depende de la actividad que esté realizando. Porque si es algo de interpretación y comprensión, pues ahí lo llevamos. Todo depende, si es ejecución, si es algo que va más práctico, ahí, bueno, todo depende de la actividad que vayamos a realizar, el objeto que queremos pues valorar, de eso va a depender. Clarisa Montaz. Maestra, a ver si estoy bien o estoy mal. Yo creo que pertenece al primer nivel, en el primer nivel en el que apareció el verbo. Porque ahorita usted decía que los niveles van de abajo hacia arriba. Primero empieza por una cosa el estudiante y luego va evolucionando y llega a otro nivel. Entonces, si lo analizo así, entiendo que pertenece al primer nivel en donde se encuentra el verbo. Entonces, como el estudiante se va capacitando y va entendiendo, entonces ese verbo va conjuntamente con el estudiante subiendo. Entiendo que es así. Porque, por ejemplo, si aparece interpretar en el dominio 2, creo que fue que usted dijo que estaba en la primera. Entonces ya para llegar al siguiente nivel, debe de seguir interpretando y ya va entendiendo, va analizando y así entonces el verbo va subiendo juntamente con el estudiante, entiendo yo. Bien, de una u otra manera, lo que ustedes han dicho tiene cierta lógica, pero vamos a aterrizarlo para que de todo quedemos claros con esta parte. Va a depender del contexto y va a depender de la condición, de lo que se esté. En este caso, por ejemplo, con el verbo interpretar, que lo tenemos en los niveles, un momentito, que estaba dándole a la imagen y no a la presentación. En el nivel 2 de comprensión y en el nivel 3 de aplicación, no es lo mismo que nosotros vamos a decir que interpreta la explicación pudiera ser la explicación que se está dando en ese momento no es lo mismo que interpretar las instrucciones de un trabajo que se está haciendo, donde ya se me iría aplicación, y no es lo mismo cuando estamos hablando de evaluación y tuviéramos que plantear con el verbo interpretar un elemento de capacidad que vaya a evaluar una actividad que ya se está realizando. Entonces, realmente el contexto en el que nosotros lo estamos aplicando puede variar. Eso quiere decir que si cambiáramos de objeto, como decían algunos, el objeto que acompaña al verbo puede dar indicio de a qué nivel va, pero lo más importante, señores, es la condición. La condición es la que va a determinar qué acción es la que está recayendo sobre el objeto. Entonces, eso es lo que va a determinar, esa acción va a determinar el nivel de complejidad que tiene. Y ahí vamos a poder establecer el nivel de dominio. ¿De acuerdo? Orgieris. Profe, no sé si nos perdimos todo o si fui yo sola que me perdí, pero estamos tratando de determinar o de llegar al punto, cómo determinamos el nivel de dominio del RA. Que acuérdense que el RA no somos nosotros que lo elaboramos, sino que ya viene en la malla curricular.
Sí, el nivel del RA tiene un verbo que ya está establecido, pero ya estamos hablando de cuando usted está aplicando cuáles son esos niveles de dominio que hay, y cuando nos encontramos con un verbo que ya tenemos nosotros que indicar qué nivel de dominio tiene, tenemos que saber a qué nivel pertenece de acuerdo al contexto. Aunque ya el RA viene diseñado con el verbo y viene establecido en el currículum, pero no te dice qué nivel de dominio, tú tienes que ponérselo en tu planilla. ¿De acuerdo? Entonces, cuando elaboras el elemento de capacidad, nunca va a poder superar el verbo del elemento de capacidad, nunca va a poder superar el del RA. Entonces, por eso debemos de tenerlo claro. Por ejemplo, si tuviéramos el verbo interpretar, que es el que estamos trabajando aquí, y en el nivel del RA estuviera en la categoría 2, no puedes, planteando el elemento de capacidad, utilizar este verbo con un nivel de aplicación. Entonces, ahí es que no quiero que se enreden y quiero que me digan que están claros. El contexto es que te va a decir a ti qué tan complejo es lo que tú estás haciendo. Tú puedes interpretar una canción, pero también puedes interpretar esa misma canción en otro idioma. Y ya son dos niveles de complejidad diferentes. Y el objeto ahí viene siendo el mismo. Ahí quedó un poquito más claro. ¿O nos enredamos más que la culebra? Cuéntenme. En mi caso yo la entendí, maestra. Excelente, excelente. Fíjense, esto es algo que va a requerir mucha práctica. Ustedes son los que tienen que sentarse. No me juzguen por lo que les voy a decir. Tienen que sentarse con la mente fría. Tienen que sentarse hablando en serio ya, concentrados, porque son varios los aspectos que hay que tomar en cuenta. Y voy a mencionar, desde el principio estamos como tratando de repetir todo lo que se necesita para el elemento de capacidad y agregándole todos los elementos nuevos que van llegando. A este punto debemos decir que para usted poder construir su elemento de capacidad, dijimos que va a desglosar el RA en ideas. Cada una de esas ideas la va a convertir en elementos de capacidad, tomando en cuenta que necesita un verbo en infinitivo, solo un verbo en infinitivo. Si acaso apareciera otro verbo, no puede estar en infinitivo, tiene que cambiarle el tiempo para que pueda ajustarlo. Ese elemento de capacidad también debe tener los 3 saberes: saber del conocimiento, saber hacer y saber estar. Y ahora también le decimos que tienen que poder identificar cuando es un verbo que se repite en diferentes niveles de acuerdo a la condición que usted establece en ese elemento de capacidad. Usted lo va a poder ubicar en el nivel de dominio que le corresponde. Entonces, creo que ahí podemos resumir la mayoría de lo que hemos estado trabajando esta noche en cuanto a lo que es niveles de dominio y elementos de capacidad. Dígame, Judy. Maestra, tengo, o sea, es una pregunta un poquito, es de la malla curricular. Quisiera que me aclare a qué se refiere. Por ejemplo, en el módulo, de uno de los módulos que imparto, que es impuesto sobre la renta. Debajo de donde dice el módulo, habla de un nivel. En este caso, es nivel 3. ¿A qué se refiere eso? Yo le decía a ustedes ahorita que eso se refiere al nivel de cualificación, no al nivel de dominio.
¿De acuerdo? Son dos niveles diferentes. Sí, Por eso los niveles de dominio pueden llegar hasta el 4. O sea, normalmente podemos trabajarlo hasta el 4, mientras que este nivel de dominio que está ahí solamente lo tenemos hasta el 3. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con estudiantes, o sea, no es educación superior, es un tipo de educación que se corresponde con ese nivel de cualificación. Ok, maestra. Maestra, yo quiero tomar, o sea, voy a hablar por mí y no sé si los demás compañeros estén de acuerdo. De mi parte, entiendo que los elementos de capacidad son los que más problemas nos dan en la parte de la planificación. O sea, quizás sí se conviertan, o sea, ya uno después lo haga con más facilidad, pero por el momento me abruma. De verdad que es la parte como que más tediosa de la parte de la planificación. Entonces, yo le exhorto, no sé si se pueda, que nos queda lunes, ya trabajamos hoy, y entiendo que el miércoles como que lo dediquemos a esto mismo, a la parte de los elementos, de verificar las personas lo que han hecho, de que usted ahí mismo nos diga esto está bien, esto está mal, y que ya nos vayamos así como hasta enero. Y ya luego en enero comentar como con otras cosas, pero como para uno como aterrizar. Bueno, no sé qué usted me dice. Yo estoy escuchando a Judy y me estoy imaginando como que ella le está escribiendo una carta a Santa Claus, más o menos. Con ese pedido que está ahí. Yo entiendo la inquietud y realmente es así. Elaborar los elementos de capacidad es algo de lo que da un poco más de trabajo. Fíjense que la información del RA la tenemos ya directamente desde el currículum, pero que va a depender de tu experiencia profesional, de tus conocimientos del área, de los trabajos que hayas desempeñado, el hecho de cómo vas a diseñar esos elementos de capacidad, y por eso que sea un poquito más difícil. La promesa de que nos dediquemos solamente a eso en la próxima, no se la puedo cumplir. Podemos trabajar eso en una primera parte, eso sí podemos hacerlo. Trabajar eso en una primera parte, porque le voy a mostrar, hijos míos, acuérdense que en enero ya ustedes tienen el módulo 4. Entonces, nosotros todavía tenemos vamos a ver, mira, enunciado de las actividades. Yo les decía ahorita que hay algunas actividades que no están visibles en la plataforma, pero que sí desde el principio dijimos que todo el mundo va a desarrollar su planificación para que sepan hacer el trabajo completo y que es una secuencia. Nosotros vimos en la actividad 10 el contraste, ¿verdad que sí? De los enunciados con los criterios de evaluación. Para poder asegurar, oigan bien, para poder asegurar que los criterios de evaluación están cubiertos completo. ¿De acuerdo? Para eso se establece ese contraste. Cada criterio de evaluación tiene que quedar completo. Y como los elementos de capacidad son más simples que los criterios de evaluación, varios elementos de capacidad se pueden corresponder con los criterios de evaluación. Pero tenemos que asegurarnos que todos los criterios de evaluación estén cubiertos en esos diferentes elementos de capacidad que hemos diseñado nosotros. Entonces, miren, además de eso tenemos los enunciados de las actividades, que solamente son los enunciados. En el próximo módulo es donde se van a trabajar la planificación de las actividades como tal, pero ahora se pide el enunciado en la actividad 11, luego hacer el contraste
de los elementos de capacidad con las actividades de enseñanza-aprendizaje. Eso es el contraste. Está la actividad entonces de completar la planificación de el RA y por último completar todos los RA. Después que se tiene un RA completo, que ya se tiene todo claro de cómo se va a hacer, la tarea sería continuar con los otros. Entonces tenemos esa responsabilidad. Yo le había mencionado lo de el portafolio. Le había mencionado, pero el portafolio, eso se puede, es algo que realmente se puede hacer. Iba a decir en un rato, pero todo va a depender del manejo de la tecnología que tengan ustedes, de la experiencia que tengan, pero realmente no es algo complicado, pero que sí debemos dejarlo listo. Entonces, me puedo comprometer a que en la primera parte agotemos de nuevo esto de los elementos de capacidad, pero delimitar ese tiempo para poder abarcar las otras partes. Y quizás que el miércoles no estemos tan con la hora de terminar, que podamos extendernos 20 minutos, media hora más. No sé qué les parece a ustedes. Eso para convirtiéndome en Santa Claus, para poder complacer la carta de pedido de Julie. Se va demasiado. Ok, bien, pero sí le voy a pedir a ustedes entonces que en la guía ustedes chequen el ejemplo que esté ahí, que traten ustedes de hacerlo. Porque cuando ya ustedes vienen con la duda de lo que han estado trabajando, es más fácil, tanto para ustedes como para nosotros, poder llegar a aterrizar, tú ves, en un punto donde todos podamos estar de acuerdo. Bien, les voy a pedir que me envíen un mensajito de presente por aquí, por el chat de aquí. Antes de salir, vamos a hacerlo de esa manera. Me ponen el nombre y presente para tomar la lista de asistencia hoy de ahí. Porque como llegaron tantos después, ya después que estaba yo en la clase, ya no la pude tomar como la tomo de vez en cuando. Me lo ponen ahí y ya yo conservo esa lista. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué le ha parecido la entrega de hoy? ¿Qué ha sido importante? ¿Qué ha sido interesante? ¿Qué no le ha gustado? ¿Qué le ha gustado? Cuéntenme. Y unas manitos, unas cositas. Alguien que me diga, ok, un pulgarcito arriba, todo eso hemos visto. Muy bien. Me gustaría escuchar dos personas que me lo cuenten con palabras. Bueno, me imagino que José Israel dice, ahora que estoy leyendo el mensaje de José Israel, que está como oyente nada más, lo entiendo perfectamente, pero me imagino que está ahí loco por decir algo. Evarista y Vianelis, por favor, adelante. Sí, maestra, fue muy productivo para mí. Hay una parte donde cuando se estaba diciendo, al crear los elementos de capacidad que se podía, no se puede llevar uno de los criterios de evaluación, que no pueden crearse los mismos elementos de capacidad, porque usted dijo que hay resultados que tienen 3 elementos de capacidad. Entonces, ahí vine a recordar que tengo un módulo justamente que solamente tiene 3 resultados y un resultado de esos tiene simplemente 3 criterios de evaluación. Exacto. Entonces se complica cuando usted lo hace directo de ahí y tienen esos casos, se complica. Por experiencia se lo digo. Gracias, Evarista Vianelis.
Bien, maestra, pues seguimos viendo luz al final del camino. Pues para nosotros, por lo menos lo que estamos iniciando ahora, se nos hace un poco cuesta arriba lo que son los elementos de capacidad, pero estamos entendiendo, maestra. Pero eso es lo que se quiere realmente, que ustedes puedan tener luz y así cuando estén haciendo el trabajo, puedan hacerlo de manera más fácil, más organizada, que sea de más beneficio para todos. Y al principio, como todas estas cosas, uno siente que le dan un poco de trabajo, pero verán que después que ya tengan la estructura mental de cómo hacerlo, ustedes van a decir, mira eso, yo pasé trabajo, y mira ahora lo fácil que lo hago. Gracias por compartir el momento, por estar. Gracias por compartir su parecer, por acompañarme en este proceso y les deseo que pasen una feliz noche. Nos vemos el miércoles. Me gustaría que el miércoles, en vista de que queremos aprovechar el tiempo, pues nos conectemos más a tiempo y seguro que así vamos a aprovechar mucho más el tiempo, si desde el principio estamos todos. Un abrazo, descansen y será hasta el miércoles, si Dios quiere.